Mi familia se mudó a Cransville, un pequeño pueblo rural, poco después de que cumplí 12 años. Rentábamos una casa de ladrillo al final del camino de tierra, rodeado de bosque. Me encantaba ese lugar. Esas grandes extensiones de vegetación eran un gran cambio respecto al pequeño departamento donde vivíamos antes. Entre los vecinos había una chica de mi edad llamada Johanna, que también era nueva, y a pesar de mi timidez, naturalmente nos hicimos amigos. Yoga y yo pasamos la mayor parte de los días de junio recorriendo la ciudad en nuestras bicicletas. Disfrutábamos ver películas nuevas o leer libros en la biblioteca de Cransville. Aunque Yoga compartía mi pasión por la ficción, prefería dibujar. A menudo, durante nuestras salidas, ella metía la mano en su bolsita y sacaba su cuaderno de bocetos. Comenzó a dibujar lo que le llamó la atención. Yoja era inteligente, muy creativa y tan amable, que le dio una oportunidad al chico tímido que yo era. A diferencia de los demás jóvenes de la ciudad, Yoja no solo era mi mejor amiga, sino la única que tenía en Cransville. Años después, pienso que no debí conocerla. Mientras más envejezco, más me doy cuenta de lo injusta que es la memoria. Puede volverse amarga y terriblemente cruel. Algunos de mis recuerdos felices han empezado a desvanecerse y volverse borrosos, como una foto que se desvanece con el tiempo. Sin embargo, los momentos tristes aumentan y mis remordimientos siguen intactos. Una mañana, Yoga me llamó para informarme que no se sentía bien y que su mamá quería que se quedara en casa. Intenté pasar el tiempo viendo televisión y leyendo una novela, pero ninguna de esas dos actividades logró distraerme, porque todo lo que quería hacer era salir, respirar aire fresco y sentir el sol calentando mi piel. Cuando ese sentimiento fue imposible de ignorar, tomé mi bicicleta y emprendí mi paseo solitario por un camino de tierra. Rápidamente me arrepentí de mi elección. Los kilómetros de camino me parecieron especialmente largos esta vez, porque estaba solo. Cuando me preparaba para dar la vuelta, noté algo extraño de reojo. Me detuve y eché un vistazo hacia los grandes árboles que estaban justo a mi derecha. Ahí descubrí un sendero que se adentraba en lo profundo del bosque. Miré el camino con incredulidad porque era la primera vez que lo veía. Johan nunca lo mencionó en paseos anteriores, pasó desapercibido para nosotros. Todavía no sé por qué me bajé de mi bicicleta, ni siquiera por qué me acerqué. No fue la curiosidad lo que me hizo avanzar, sino un extraño y magnético impulso. Sin embargo, la incomodidad me invadía cada vez más. Con cada paso que daba, a pesar de todo, seguía avanzando. Y el hecho de caminar, aplastar las raíces que salían del suelo a mi paso, no ayudaba en absoluto. La atmósfera del bosque era extraña, daba la sensación de que todo estaba perfectamente tranquilo, demasiado tranquilo. Solo mis pasos perturbaban el silencio. Al final llegué al final del camino. Entonces me encontré frente a una casa tan deteriorada que solo un milagro podía mantenerla en pie. Estaba rodeada de hierba alta, de arbustos llenos de grandes espinas y de hiedra trepadora, y también de serpientes, en la fachada exterior. Casi todas las ventanas estaban dañadas. Algunas tenían marcas de grietas tan finas que parecían telarañas, mientras que otras no eran más que una colección de vidrios rotos. Faltaban varias filas de tejas en el techo hundido y la capa de pintura blanca en la fachada ahora se había vuelto gris. Por el estado descuidado de la casa, era claro que nadie vivía ahí desde hacía mucho. Al acercarme al porche deteriorado, una euforia repentina me invadió. Nunca había sentido una alegría tan poderosa e infinita. Tenía la impresión de que algo increíble me esperaba pacientemente adentro, y realmente tenía muchas ganas de descubrir qué era. En el momento en que puse la mano sobre la manija oxidada, un leve sonido agudo vino a disipar la niebla que se había instalado en mi cabeza. Me quedé completamente inmóvil de inmediato, demasiado asustado como para atreverme a moverme. Luego, contuve la respiración y fue en ese momento cuando volví a escuchar ese ruido. Pero de manera más clara, parecía un ruido de chirrido, como el que harían unos pasos sobre un piso envejecido. El sonido provenía detrás de la puerta. Abrí los ojos al sentir que la manija giraba sola bajo mis dedos. Eso bastó para sacarme de mi trance. Salté del porche y corrí tan rápido como pude, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho.
Esquivando obstáculos, regresé a mi bicicleta y pedaleé con todas mis fuerzas hasta mi casa sin parar. No conté mi aterradora aventura cuando mis padres volvieron del trabajo. Horas después, sabía que se enojarían si descubrían que había husmeado en otra casa. No quería arriesgarme a que me castigaran el resto del verano. 2 días después, Joa se recuperó de su pequeño resfriado. Cuando le hablé de mi tarde en el bosque, me miró con incredulidad y emoción, mientras el trueno retumbaba sobre nosotros. Tienes que mostrarme dónde es, cueste lo que cueste. Declaró con entusiasmo. Si salimos ahora, seguro volvemos antes de que llueva. Lo miré, perturbado y sorprendido. No pienso regresar allá. Ya recorrí toda la ciudad y nunca vi eso. Si voy sola, tardaré mucho en encontrar el lugar. ¿Hablas en serio? Te perdiste la parte aterradora de mi historia. Johan me sonrió, aunque no tenía ni una pizca de condescendencia en su mirada. Podía ver que ella no me creía. Estoy segura que solo fue un ruido normal y lo confundiste con algo siniestro. No fue eso lo que pasó. Johan, de verdad sentí que la manija giró sola. Pero quizás solo creíste sentirla. ¿Recuerdas la última noche en mi casa cuando pensaste que la rama en la ventana era el brazo de un fantasma? ¿O cuando vimos esa película de terror y tuviste pesadillas una semana? ¿Incómodo? Respondí con un pequeño sí. Ella sonrió de nuevo. Y empecé a sentirme un poco tonto, aunque odiaba admitirlo. La verdad era que a veces mi imaginación tendía a dominar mi razón. No tenemos que quedarnos mucho tiempo. Solo quiero mirar y quizá hacer bocetos. Sin darme ni una sola oportunidad de responder, habría empezado a pedalear con determinación. Lo seguí y lo guié con desgana. Hasta el pasaje que había descubierto la víspera, ya me arrepentía de haberle hablado de todo eso. Me costaba seguir el ritmo de mi mejor amiga entre los árboles. La sensación de magnetismo especial que experimenté en mi visita anterior había sido reemplazada por una aprensión sofocante, que me daba la impresión de que mis pies pesaban 1 tonelada. Intentaba convencerme de que Joa tenía razón, que simplemente había imaginado el ruido de crujido y la manija moviéndose sola, pero no funcionaba. Y en el momento en que por fin llegamos a la casa, yo temblaba de pies a cabeza. «Vamos, apúrate», y murmuraba, «no me siento bien». Vigilaba los alrededores. Mientras Joa garabateaba en su cuaderno, cada minuto pasaba con una lentitud desconcertante. Aunque la temperatura era templada, seguía temblando mientras la lluvia corría por mi piel. Miré el cielo con desdén, soñando en secreto con estar sentado en una librería con un libro en la mano, o cómodamente con palomitas en una butaca del cine. «Ya casi terminas, parece que va a llover». Cuando bajé la mirada hacia ella, un sentimiento de pánico me invadió de inmediato. La puerta de la casa estaba abierta y mostraba un interior en penumbra. Intenté gritar con voz temblorosa. Todo mi cuerpo me gritaba que huyera rápido. Sin embargo, no podía dar ni un solo paso. Incluso cuando el crujido, que ya me era familiar, comenzó a salir de la casa oscura, me quedé mirando la puerta, petrificado. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Y en ese momento vi a una mujer salir de las sombras. Aunque quisiera olvidarla, creo que la imagen de esa mujer me perseguirá siempre. Su largo cabello negro arrastraba por las tablas del Porsche decrépito, lleno de nudos del tamaño de un puño. Un ala rota y abultada caía sobre su frágil cuerpo. Esta última estaba cubierta de moho y manchas. No sabría decirle el color exacto de esta, pero parecía una especie de marrón cobrizo. Sus manos jorobadas tenían dedos largos y deformes. Sus venas eran protuberantes, y su piel fina y transparente daba la impresión de que se abriría si alguna vez era siquiera rosada. Pero lo que más me aterrorizó fue su rostro. Estaba deformado por una expresión de odio, como si yo acabara de hacerle algo imperdonable. Y la saliva se había acumulado en sus labios, sin color, lo que le daba a su mueca un aire salvaje, casi animal. Los ojos rojos de la mujer ardían con una furia indescriptible, mientras me miraba con una mirada helada. Ella avanzó hasta el porche, luego continuó hacia las otras hierbas. Moviéndose de manera amenazante, me contuve de gritar a todo pulmón.
Ya estaba lo bastante cerca para ver claramente la sangre seca bajo sus uñas amarillas y frágiles. Quise decirle que nunca volvería a poner un pie en su propiedad, que me iría y no regresaría jamás si aceptaba dejarme ir. Pero en lugar de eso, me quedé de pie, en silencio, mientras veía su rostro furioso y sin compasión acercarse cada vez más a mí. De pronto, una mano me jaló la camiseta hacia atrás. ¡Corre! Y en un abrir y cerrar de ojos, empezamos a correr bajo la lluvia que ahora caía a cántaros. Llovía tan fuerte que el suelo se había vuelto resbaloso y lodoso. ¿Por qué? Abriste la puerta y yo gritaba en tono de pánico. Yo no sé. Me respondió Yoja con la voz temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. No era mi intención, de pronto tenía la mano en la manija y... Joa acababa de tropezar con una raíz. A veces, cuando no podía dormir y nada me distraía, recuerdos horribles invadían mi mente. Cierro los ojos y escucho el ruido que hizo la cabeza de Joa cuando se estrelló contra una roca cubierta de musgo. Sobre todo, el silencio tras ese horrible ruido. ¿Joa? Sentí náuseas cuando lo volteé y vi sangre saliendo de su cráneo. Los ojos de Joa estaban cerrados y su pecho se movía débilmente. Con cada inspiración, intenté despertarla desesperadamente e incluso cargarla. Pronto noté que su cuerpo inmóvil era demasiado pesado para mí. Y mientras tanto, los sonidos persistentes de pasos acercándose a nosotros seguían resonando. Tengo que ir a buscar ayuda, te prometo que volveré por ti. Susurré suavemente, con lágrimas cayendo, mientras escondía el cuerpo de Joa bajo un arbusto espeso. Y luego corrí hasta mi bicicleta y pedaleé lo más rápido posible hasta mi casa. Estaba sudado y mojado por la lluvia. Cuando por fin llegué a casa, con la voz quebrada por mis lágrimas, llamé a mi mamá, quien a su vez llamó a la policía. En minutos, varios policías estaban frente a nuestra casa. Obviamente nadie me creyó. Los dos policías a quienes les conté mi historia estaban tan estoicos como mis padres estaban impactados. Sentados a mi lado en el sofá, parecían aterrados por lo que contaba, y perdí toda credibilidad. Cuando me pidieron que los llevara allá arriba, que encontrara el pasaje que conducía a la vieja casa, fui incapaz de encontrarlo. No importaba cuánto buscara, el lugar había desaparecido sin explicación. Esa noche no pude dormir. Obviamente, no podía dejar de escuchar los gritos desgarradores que la madre de Joa había dado. Al enterarme de su desaparición, escuchaba el nombre de Joanna ser gritado por los otros vecinos, mientras buscaban alguna pista de ella en el bosque, en vano. Las búsquedas duraron semanas y cada vez el resultado era el mismo. Nunca encontraron a Johanna. Nos mudamos un mes después. Mi mamá decía que era un nuevo comienzo, pero yo seguía cargando mi duelo y culpa a todos lados. Me sentía culpable por lo que le pasó a Joa, y aún ahora todavía me siento culpable. A menudo me pregunto cómo habrían sido nuestras vidas. Si nunca hubiera conocido a Johanna, tal vez ella habría crecido y se habría convertido en una artista famosa. Y seguramente me habría convertido en algo diferente a la cáscara vacía que soy hoy. Han pasado años desde aquella tarde traumática, y he pasado cada uno de esos años odiándome y lamentándolo. Pienso constantemente en ella, en el hecho de que no logré salvarla. Pero creo que ahora puedo arreglar las cosas. Porque un poco más temprano esta noche sentí la necesidad de conducir y manejé hasta Cairnsville. Las cosas seguían igual allá, solo que las tienditas fueron reemplazadas por grandes cadenas. La biblioteca municipal había sido renovada un poco, y ahora había un supermercado en el lugar del cine. Mientras caminaba por el sendero de tierra hacia mi antigua casa, vi algo que creí no volvería a ver. El pasaje había reaparecido. Me repugna mi existencia, he perdido todo sueño y esperanza. Trabajo en un lugar que odio y no tengo ningún amigo. Ya no temo caminar por el bosque. Aunque la horrible mujer seguramente está ahí, su furia infernal no puede ser peor que el dolor insoportable que he soportado todos estos años. Espero encontrar a mi mejor amiga en el mismo lugar donde la dejé, como Fiji, esperando pacientemente que cumpla la promesa que le hice al irme. Esta vez no me iré sin ella. Sinceramente creo que este camino debo recorrerlo solo. No creo que nadie sea capaz de encontrarme. Pero no se preocupen, estoy listo para enfrentar lo que me espera.
Y si algún día ustedes también se encuentran en un camino bordeado de bosque, asegúrense de mirar bien entre los árboles. Quizá encuentren lo mismo que yo. Pero sobre todo, no repitan mi error, porque puede que la horrible mujer decida llevárselos a ustedes también.